auspicia este programa. Transporte Diego, de Diego Bertone. Un día como hoy, un 30 de enero, en plena temporada de verano, pero del año 1960, se disputaba el partido más importante de la historia de nuestro fútbol regional del siglo XX. Uno de los conjuntos que lo disputaba era un equipo de nuestro pueblo que quedó para la historia. El Quequén, bicampeón de la Liga de Desarrollos en 1958 y 1959, a finales de ese año se consagraría campeón provincial y en enero de 1960 alcanzaría la final de un torneo nacional. Algo épico, impensado entonces y hoy pareciera irrepetible. Este será el primer capítulo de una historia fantástica que culminó con esa recordada final entre el Quequén y Atlético Tucumán, una historia que vamos a tratar de reconstruir a través de testimonios, imágenes y textos de diversos medios gráficos que cubrieron el evento. Información del Honorable Consejo Deliberante. La circulación de cuatriciclos quedó regulada para Marisol de acuerdo a la ordenanza sancionada en su última sesión por el Consejo Deliberante. El órgano legislativo estableció que en Marisol estará vedada la circulación de vehículos de tipo cuatriciclos, triciclos y UTV, salvo en el denominado corredor de circulación seguro para el sector delimitado entre la avenida de Mendoza, la calle Corrientes, avenida Buenos Aires y la calle 18. Asimismo, será exigible para la circulación de este tipo de vehículos en la zona determinada la posesión y el buen funcionamiento de una serie de requisitos indispensables. Estos vehículos deben contar con luces de giro, espejo, luces frontales, luces de freno, luces de posición y escape homologado para la circulación pública. Además, los cuatriciclos deberán portar una antena de 2 metros de largo con un banderín rojo en la parte superior que permita su individualización en los terrenos irregulares. Si bien hubo otros buenos momentos en la historia del fútbol de Oriente, los años que van desde 1955 y 1961 se puede decir que son los mejores del fútbol de Oriente. Es más, en Tres Arroyos se los llama los años de oro del fútbol local, ya que casi todos los equipos se fueron reforzando con grandes jugadores de la zona, de la provincia y de Buenos Aires. Entre ellos, varios jugadores que fueron parte de la selección argentina. Más allá del entusiasmo y del esfuerzo económico puesto por los fanáticos, nadie sospechaba que el Quequén llegaría a jugar una final nacional. Logro que, si bien es muy difícil comparar con otros, se puede pensar que nuestra zona recién fue superado en el año 2004 cuando Huracán de Tres Arroyos lograra el ascenso a la primera del fútbol argentino. Pero bueno, más allá de estas comparaciones, que por las grandes diferencias del contexto histórico son bastante arbitrarias, vamos a empezar a conocer cómo se construyó semejante gesta que, más allá de la final perdida por penales, fue una gran hazaña para el fútbol de nuestro Oriente, hazaña que ante cada título conseguido en cualquier categoría siempre se trae al recuerdo con el cantito más conocido del Quequén, que nació justamente a raíz de esta epopeya conseguida en 1960, pero que tuvo una antesala que ya vamos a empezar a conocer. Fue lo más grande tal vez que tuvo el fútbol de desarrollo. Después vino Huracán jugando a su nivel, pero bueno, en aquel entonces, fíjate, año 1958, cuando ganó el Quequén, después en el 60 ganó el Oriente Fútbol Club, y en aquel 58 el Quequén, que prácticamente recorrió toda la República Argentina con aquel grupito de gente que iba en camiones y demás siguiéndolo, algo realmente muy pero muy hermoso, y una campaña fantástica con jugadores de mucho pero mucho nivel. La época de oro del fútbol en Oriente fue en el 57 en adelante. 57-58 fue campeón de liga, después Quequén fue campeón provincial.
que necesita un buen pescador lo encuentra en Punto Pesca. Punto Pesca lo espera en su nuevo local ubicado en Brasil y Tucumán, Marisol. Teléfono 02983 44 42 19. Hablábamos de la antesala de la epopeya que significó llegar a una final nacional. Luego de varios triunfos en los campeonatos de la vieja Liga de Fútbol de Coronel Dorrego, los equipos de Oriente empezaron a competir en 1955 en la Liga Tresarroyense de Fútbol. Durante esos años, la Liga de Tres Arroyos, en la cual intervinieron Independiente, Ferroviario, el Quequén, el Oriente y Rivadavia de Aparicio, se la llamó la Colombia Chica. La Liga Tresarroyense era considerada en ese momento una de las más poderosas de la provincia de Buenos Aires. Y según dicen las crónicas de esa época, había en cada cancha una marea humana para ver cada partido. Sobre esto y qué significaba ser la Colombia Chica, escuchemos qué decía el colega Fabián Barda en la AM de Coronel Dorrego. Para encuadrar bien esta historia, deberíamos hacer una breve referencia a lo que ocurrió en el año 1949 en la Argentina, una huelga de futbolistas. Esto provocó el éxodo de los jugadores de primera división, los de elite, que podríamos decir de la elite, estamos hablando de Adolfo Pedernera, Alfredo Di Stefano, Julio Cosi, se van a Colombia. Cosi que vos habías comentado termina jugando en Oriente. Que había jugado, atajó en Oriente. Atajó en Oriente. Julio Cosi, según Pepe Santoro, que estuvo hace poco acá, y Amadeo Carrizo, el mejor arquero que vieron en la historia, y jugó en el Oriente. Pero en ese éxodo del 49, los jugadores de elite se van a Colombia y el resto recala en ligas del interior y sobre todo en la de Tres Arroyos. De ahí el mote para la Liga de Tres Arroyos durante todos los años 50 como la Colombia Chica. Llegan jugadores de selección, Cacho Jiménez, jugador de Racing Club de selección argentina, el mencionado Julio Cosi, toda la legión de rosarinos que llegan a Coronel Dorrego, a Independiente, a Ferroviario, que muchos habían jugado en Newell's, otros en Central. Verdaderamente el fútbol tresarroyense adquiere una dimensión. Sí. Ahí empiezan a participar Independiente, Quequén, Oriente, Ferroviario. Ya como Ferroviario. Claro, sí, y Bernardino Rivadavia de Aparicio. El logro más importante lo alcanza Quequén en el año 58 y 59 con el bicampeonato. Gana los 2 torneos oficiales y justo en el año 59 la Asociación del Fútbol Argentino propone la realización de un torneo argentino de Liga de Campeones. Es decir, los campeones de Liga de todo el país iban a participar de ese torneo. Entonces, Quequén, ganador de los torneos 58 y 59, comienza a participar de ese torneo argentino organizado por la Asociación. Quequén en representación de la Liga Tresarroyense por haber ganado los 2 torneos. Y a los equipos de Oriente en la Colombia Chica no les fue para nada mal, ya que en 1955, ni bien había comenzado a participar de la liga, Quequén gana el campeonato de segunda y obtiene el ascenso. Un año después, en 1956, el que empezó a participar y ganó el torneo del ascenso fue el Oriente, mientras que en primera, el Quequén salió subcampeón del torneo preparación denominado Humberto Milanese. Un año después, en 1957, recién ascendido, Oriente obtuvo el segundo puesto del torneo oficial de primera. Pero más allá de ese segundo puesto, el fútbol de nuestro pueblo pudo saborear el placer de la victoria prontamente, ya que durante 3 años consecutivos, los equipos de Oriente reinaron en Tres Arroyos. En 1958 y en 1959, el Quequén se consagró campeón de la primera división de la liga. Y el Oriente Fútbol Club hizo lo propio en 1960. En ese mismo campeonato, ¿saben quién salió segundo? El Quequén. Tras la serie de triunfos de los equipos de Oriente, en 1961 se reestructuró la Liga de Fútbol de Tres Arroyos y en 1962 se creó la nueva y todavía vigente Liga de Fútbol de Coronel Dorrego. Quequén fue creciendo, incorporando gente nueva, gente de afuera, y llegó el momento en que eran todos de afuera. Se puede decir que Quequén en un momento tuvo la selección de Bahía Blanca jugando con los colores de Quequén. En su momento de esplendor, el año que ganó el campeonato provincial y fue subcampeón nacional.
Bueno, esa es la época de oro, digamos, del club. Que en el año 55 se afilió a la Liga Tesarroyense. Ganó el ascenso. Así que en el año 56 ya jugó en primera. Y el Oriente ganó el 54 en Dorrego. El 55 volvimos a Dorrego, no hicimos nada. Y en el 56 nos afiliamos a la Liga de Tres Arroyos. Ganamos el campeonato invicto también. El subcampeonato 57. Pero resulta que después del subcampeonato lo quitaron. Porque había un jugador mal incluido del Oriente. Y después el Tribunal de Penal lo quitó. Pero ya habíamos festejado nosotros. Bueno, en el 58 salió campeón Quequén. En el 59 volvió a salir campeón Quequén. En la Liga Desarrollense. Y en el 60 salió campeón del Oriente. Esto no era solamente Quequén el que reforzaba su elenco. Copetona traía gente de afuera, Independiente de Dorrego traía gente de afuera. Muchos equipos así de acá, nacionales, Huracán con profesión también. Acá casi todos traían gente de afuera. Y era un esfuerzo para el pueblo muy grande, ¿no? Era un esfuerzo, sí, económico muy grande, sí, porque era amateur, pero un amateur medio marrón, medio gris, digamos, ¿no? Sí, la gente sembraba campo. Sí, exactamente, eso es, sí, sembraba campo para financiar. Parte del financiamiento salía de ahí. Y todo el mundo colaboraba, unos con un buen campo, otros con el trabajo, otros con el semilla, otros con el transporte. Bueno, así se realizaron las campañas grandes que hubo Quequén en las mejores épocas del fútbol de acá local, ¿no? Incluso el Oriente en el año 60 salió campeón. También. O sea, que los dos equipos tuvieron bastante. Sí. El Oriente ascendió al año siguiente que Quequén, porque el año que ascendió Quequén, en el 55, el Oriente no jugó, no había solicitado ingreso a la liga. Recién solicitó ingreso el año siguiente y jugó directamente el ascenso, que lo ganó, y después ascendió a Primera División. Entonces el fútbol se hizo fuerte en Oriente, a raíz de eso, ¿no? Del ingreso de los equipos de acá a la Liga de Desarrollo. Ya después, al poquito andar, creo que fue no sé si fue en el 62, ya acá la Liga de Tres Arroyos, para más decir, fue creo que fue el doctor Fernández, que era el que manejaba los hilos en la liga. Era de acá. Sí, como en Tres Arroyos no ganaba ningún campeonato, ganó que dos campeonatos, ganó el Oriente dos campeonatos. Dijeron que los equipos que no pertenecían al partido de Tres Arroyos no podían integrar la Liga de Tres Arroyos. Entonces se fue Independiente, Ferroviario, Independencia, el Quequén y el Oriente. Y el fútbol de Tres Arroyos murió. Después se dieron cuenta, cuando ya estaba el doctor Fossati, integraba el consejo directivo, el tribunal de disciplina, no sé cómo era, revieron la medida y dieron marcha atrás. Pero el único que volvió fue Independencia de González Chávez. Nada más no volvió ninguno. Aclaro que si no nos hubieran echado de la liga, nos hubiéramos ido a lo mismo. Pues ya no había un mango partido por la mitad en Oriente. En Oriente ni ningún lado, porque se pagaba. En Oriente tenía tus jugadores de Buenos Aires. Y Quequén tenía el seleccionado de Bahía Blanca. Después, ese mismo equipo de Quequén salió campeón argentino. Quequén perdió acá la final con el Atlético Tucumán, que volvieron todos a Bahía Blanca salió campeón. Prácticamente con ese mismo equipo, prácticamente. Bueno, yo lo que te quería decir, cómo llegaron los clubes de Dorrego a la Liga de Tres Arroyos. La Liga de Dorrego, la primera liga que hubo, fue fundada en 1928 y estuvo hasta el 45. Ese partido que yo te dije que Félix se peleó, levantó el cuadro, se fueron, se jugó más. Entonces, al año siguiente, el 46, Independiente se vino a jugar a la Liga de Bahía, que salió subcampeón. Independiente entró el 48 y estuvo hasta el 61, 14 años estuvo en la Liga. Pero todos los años nos daban la participación por un año nomás.
no nos daban afición directa. ¿Usted era presidente, fue independiente? No. No. ¿Fue dirigente de Independiente? Sí, dirigente, sí, presidente. No. Fui consejero, fui en el fútbol, en todo. Bueno, después, en el 57 el que le siguió fue Quequén. En el 58 ascendió Oriente. En el 59 ascendió Ferroviario. Y en el 60 ascendió Rivadavia de París, que fue el último. El 61 fue el último año. Como dice Beto, como los 5 clubes entraban en los primeros 5 puestos, el año 62 dijeron que no nos daban más afiliación precaria, nos daban. Se jugaba al fútbol. El fútbol transmitía alegría porque daba gusto para jugar. Hoy la mayoría son todos maratonistas. Recuerdo cancha de Quequén, porque Quequén tenía la selección de Bahía y Bosic, el arquero de Copetona, también era la selección de Bahía. O sea que vino a jugar Copetona a cancha de Quequén y el arco del lado de la quinta de Trujillo, penal para Quequén. Bosic atajaba en Copetona y Ochoa era el soteador. Así que eran dos. Julio Ochoa, que era Julio Ochoa, 2 pesos pesados. Así que recuerdo, le pega. ¿Cómo iba el partido en ese momento? Ganaba Copetón 1-0. Y Ochoa era temible para los penales. Le pegaba muy bien a la pelota y con mucha justeza y fuerza. Se la tira a la mano izquierda, digamos, del lado izquierdo de Bosic. La pelota iba al ángulo iba la pelota. Vos sabés que se la toca con la punta de los dedos y con la potencia que llevaba, se le introdujo dentro del arco. Y la verdad que después, ¿sabés qué pasó? Eso da gusto ver. Se abrazaron. La verdad que fue algo muy emotivo. Eran compañeros, eran el segundo tiempo. El partido salió 1-1. Y después, ¿eso fue antes del 58? ¿Después fueron compañeros? En el 59. Ah, en el 59. En el 59. ¿Y tiempo después terminaron jugando juntos en la selección? No, y terminamos juntos cuando Quequén entró en el campeonato nacional. Claro. Tras esta deliciosa anécdota de Juan Luis Orellano, de un partido entre Oriente y Copetonas en 1958, que tuvo como protagonistas a quienes más adelante serían dos jugadores claves del Quequén en el provincial y en el nacional, jugados entre el 59 y el 60, avanzamos con esta historia que, si bien terminó el 30 de enero de 1960 con la final perdida por penales por el Quequén, empezó, como vimos, mucho antes. Recordamos que, de acuerdo al libro del cincuentenario del club, el Quequén comenzó a jugar la Liga Tresarroyense en 1954 y en 1955 gana el campeonato de ascenso con la mayoría de jugadores locales. 3 años después, ya con mayoría de jugadores de Bahía Blanca, logra obtener el primer campeonato en la primera de Tres Arroyos, con la base del equipo que se coronaría bicampeón luego, campeón provincial y subcampeón nacional. El plantel del 58 estaba integrado por Ricardo Schmidt, Alfredo Facha Sánchez, Ezequiel Gagliardo, Eduardo Villar, Néstor Ríos, Rubén Cuesta, Julio Ochoa, Lázaro López, Roberto Leobono, el oriental Obel Caramelli, Enrique Espejo, Pedro Barrionuevo, José Hernández, Oscar Firmapaz y Luis Fernández. El director técnico fue Arnaldo Francese y el masajista, el oriental Abel Beco Rodríguez.
En 1958, el Quequén jugó 24 partidos, ganó 16, empató 3 y perdió 5. Evidentemente, el equipo dirigido por Arnaldo Francese tenía un poderío ofensivo terrible. En el álbum del cincuentenario del Quequén se puede ver que el equipo auriazul le ganó 5-3 a Huracán de Tres Arroyos. Le metió 4 al Nacional en Oriente, pero también le metió 6 al Decano en Tres Arroyos. Le convirtió 4 a Quilmes, 6 a Cascallares de visitante, 5 a Villa del Parque, 5 al Oriente y 5 a Boca. Al único equipo al que por los puntos no le pudo ganar fue a Copetonas, con quien empató 2-2 en la vecina localidad y cayó 2-1 en cancha del Quequén. Repasamos la foto del equipo campeón de 1958 con la imagen del álbum del Quequén y vemos arriba a la izquierda al técnico Francese, junto a él Smith, luego Ochoa, Espejo, Sánchez, Cuesta, Barrio Nuevo y abajo Gallardo, Lázaro López, Hernández, Villar y Leobono. Con el esfuerzo económico de la agrupación Adelante Amigos del Quequén, el club mantuvo algunos jugadores del equipo campeón del 58, se sumaron entre otros el defensor Paulucci, el arquero Concetti, Rosso, el misionero Tau, además de Benini. Y tras consagrarse bicampeón, se sumaron otros jugadores de la liga que reforzaron al equipo para jugar el provincial de clubes, ganarlo y más tarde disputar el nacional, entre otros Bosic, Rodríguez, Omar Villar y Gamero. Volviendo al inicio del año 59, comenzó muy bien el año y logró ubicarse en el segundo lugar del torneo de preparación de la Liga de Desarrollos, perdió en la final frente al Nacional. Las estadísticas de ese año, extraídas también del álbum del cincuentenario del Quequén, son contundentes. Entre partidos amistosos, el torneo de preparación, el campeonato oficial de la Liga Desarrollense de Fútbol, el torneo provincial y el nacional, el Quequén jugó 42 partidos, de los cuales ganó 33, empató 7 y solamente perdió 2. Uno a comienzos de año, en la final de la preparación, cuando hablamos que había perdido frente al Nacional, ese día cayó 2-0, y la segunda y última derrota del año fue frente a Independiente de Coronel Dorrego, que le ganó en cancha del Quequén 3-2. Más allá de este dato tremendo, que también muestra que durante el provincial y el nacional no perdió ningún partido, solamente empató uno, fue justamente en la final, que terminó cayendo por penales. Pero bueno, el otro dato muy interesante es que en esos 42 partidos, el Quequén convirtió 130 goles a favor, es decir, convirtió de promedio más de 3 goles por partido, y en contra de su valla le convirtieron 56 goles en 42 encuentros, es decir, algo más de un gol de promedio. Como en el 58, en el año 59, el Quequén propinó varias goleadas a sus rivales. Por ejemplo, en la preparación le metió 4 a Copetonas y 4 a Alumni de Orense. En el campeonato regular le convirtió 4 al Oriente en su cancha, pero claro, ese partido terminó 4-4. Por el campeonato volvió a golear y a meterle 4 goles a Alumni de Orense en Oriente y 5 en Orense. A Cascallares también le convirtió 4, lo mismo que a Independencia, que le metió 4 goles de local y 6 en González Chávez. En tanto, a Villa del Parque y a Colegiales, en ambos partidos, de local y de visitante, les metió 3 goles, mientras que a Quilmes lo goleó 4-2 en Oriente y 5-1 en Tres Arroyos. Otro que sufrió la goleada de Quequén fue Boca, que le convirtió 4 en Oriente y 3 en Tres Arroyos. Y a Copetonas, por el campeonato regular, también le volvió a meter 4 goles. En todo el año, además de Atlético Tucumán, al único que no le pudo ganar fue Independiente, con el cual, como dijimos, cayó 3-2 en Oriente y luego empató en Dorrego en el único 0-0 del año.
Antes de continuar viendo cómo llegó el Quequén a esa final nacional, con el gran triunfo del torneo provincial y cómo fue ese partido final, vamos a ahondar en otro fenómeno que se dio en paralelo con los triunfos deportivos, que tuvo que ver con la gente de Oriente y con otras muchas personas que, sin ser del Quequén e incluso sin ser de Oriente, se fueron haciendo fanáticas y recorrieron las enormes distancias que tuvo que hacer el Quequén en ese derrotero fantástico que vivió entre los años 59 y 60. Todavía hoy hay muchas dificultades para seguir a los equipos y mucho más enormes eran las distancias 60 años atrás, con caminos imposibles y vehículos mucho más lentos. Sin embargo, los seguidores acompañaban siempre al Quequén. Y vamos a hablar ahora en especial de una especie de barra muy lejos de lo que actualmente se conoce como barra bravas, sino que era un grupo de simpatizantes que seguían al equipo a todos lados. Grupo al que se acopló un circo que transitaba por Oriente y que postergó su estancia en nuestro pueblo justamente para acompañar al Quequén y ponerle música al himno que acompaña al Quequén, que nació en esa campaña, el Chupe Chupe. Éramos de la barra de una barrita que se juntaba para hacer un asadito allá en el arroyo, en Tres Arroyos, cuando íbamos a los partidos, íbamos en camión, unos cuantos, llevábamos un cordero o dos, y había camiones disponibles para ir, y había colectivos también, pero nosotros éramos de la barra de Chupe Chupe. Ah, la famosa barra de Chupe Chupe. Y así que era un acontecimiento, cada viaje era... Sí, una barbaridad. Y en ese momento había un circo, de la cual había un trompetista y uno con el bombo y qué sé yo cuánto, y bueno, y empezaron y ellos los acompañaban a todos lados. ¿Y el circo se quedó en Oriente casi para seguirla? Casi se quedó por nosotros, porque comían ellos junto con nosotros, claro. ¿No? Pero bien, se portaron muy bien, una gente bárbara. Y íbamos a todos los partidos con la barrita esa. Claro. La barra del Chupe Chupe estaba constituida por un fuerte contingente de hinchas de primera línea, capitaneada por Don Otto, el hombre de la bufanda auriazul o el cachimbo alotano. En todos los escenarios que debió actuar nuestro equipo, siempre se la vio estratégicamente ubicada, dispuesta a levantar el ánimo de nuestros muchachos cuando insinuaban flaquear, entonando el chupe chupe con el acompañamiento musical de la bandita, integrantes de una troupe de un circo que había acampado en nuestra localidad y que no tenían ningún problema en suspender su matiné y ronda para brindarle su marco musical al equipo. Ni el tiempo ni la distancia fueron motivos para sofrenarlos. Lo mismo se iba a Tres Arroyos, Zárate, a Bahía Blanca o a Copetonas, y llegó a convertirse su presencia en un complemento de costumbre, cuyo silencio producía sensación de vacío. No hubo distinción en el medio de transporte, lo mismo lo hacían en colectivo como en camión, siendo el preferido para las distancias medias el Patas Largas de Adolfito, que como buen caballo criollo, de galope corto, aliento largo, instinto fiel, nunca los dejó de a pie. Pero por las dudas, siempre antes de salir, se llevaban un buen churrasco y una respetable cantidad de vinagrillo, por lo que pudiera ocurrir en la huella. No era cuestión de pasar hambre, y menos aún de sed. Un momento, o a la vera del arroyo, eran los sitios ideales para el vivac, donde daban cuenta de la suculenta parrillada o un trompudo lechonzón, bien regadito con tintillo para evitar el pataleo. Sin los camiones, sin los caminos que hay ahora, me imagino que ya el viaje era una... Y salíamos a la ruta por acá, por el camino de tierra. Claro. Si llegaba a llover, después casi teníamos que venir de a pie, porque es empujando, imposible, sí. Horas y horas de viaje. Claro. Pero en el tiempo de que salieron campeones, anduvieron por todos lados con una bandita de que venía... hacía música, eso los acompañó hasta Zárate. Eso fue algo grande, algo lindo, muy lindo, muy lindo. El chupe chupe famoso, no deje de chupar, de la hinchada de Quequén quedó para la historia. Tanta fue la locura que despertaba el Quequén en esa época,
que hasta reconocidos jugadores e hinchas del Oriente se sumaban y viajaban kilómetros y kilómetros para ver al Quequén. Y por supuesto, en épocas de caminos muy malos y de pocos medios de transporte, lo hacían como podían. El viaje más largo que tuvieron que afrontar los hinchas del Quequén y los que no eran, pero que también disfrutaban de su fútbol, fue a Zárate, a 700 kilómetros de Oriente. Y si compartimos cómo eran esos viajes... Me contaste que habías ido en camión. ¿Cómo era? Un viaje a Zárate desde Oriente, en la comodidad de un camión, ¿no? Sí, yo éramos amigos con el Hugo Ruiño, no sé si lo conocés. Sí. Bueno, éramos de allá del barrio, y él era de Quequén, y siempre andaba él. Y entonces me encuentra y me dice, vamos a Zárate, a Zárate. ¿Dónde queda eso? Sí, ni idea de Zárate. Dice, ¿ya dónde va a jugar Quequén el domingo? Dice, y va un camión, dice. Yo digo, ¿y en qué vamos? Y en un camión, dice, atrás. ¿Y está lejos? Sí, está pasando a Buenos Aires, no sé por dónde está. Bueno, pero no está tan lejos. Dice, vamos, pero me digo, yo, mirá, no aceptar a mí. Y no te hagas problema, dice. No te hagas problema, vamos, yo veo. Los que van son todos gauchos, otros muchachos. No me acuerdo quién eran los que iban. Y dice, lo único que hay que llevar un poco de algo para comer en la noche, dice. A mediodía y a la noche. ¿Qué día iban ustedes? Y nosotros salíamos a la madrugada, ¿viste? Para llegar, nosotros se jugaba hoy a la noche, esta noche, y nosotros habíamos salido a la madrugada del mismo domingo. Claro. Y llevamos los colchones, todo en el suelo, sí, durmiendo en el suelo. Y adelante iban 3, no me acuerdo quién era, lo manejaba. Era de Bonora, del presidente Quequén. Me parece que lo tenía, era media con Antonacci. Y no sé, y Antonacci era el que manejaba. Y bueno, y salimos por allá, sí, ¿viste? Jugando a la baraja y eso, no llegaba nunca tampoco, ¿viste? Qué larguísimo viaje. Pero ¿Qué camión era? Un MAN. Había 2 en Oriente, 2 camiones de esos, MAN, unos camiones verdes, ¿viste? Claro. Eso, el de Bonora y él, no me acuerdo quién era. Y después no sé si Antonacci compró uno. Esos eran los camiones MAN, eso que habíamos ido nosotros. Pero un viaje espectacular. Y la gente enfervorizada, y bueno, yo como te decía, el camión de mi papá llevando la hinchada, mi papá ponía el camión a las 11 de la mañana y subía toda la gente arriba. Con mi mamá estábamos en la cabina y el camión cuando metía gol se movía desesperadamente. En ese momento había varios camiones que iban, porque estaba la famosa hinchada del Chupe Chupe, también iban en camión. Claro, pero no, el camión no fue allá, esa vuelta, iban en colectivo ellos. Claro, yo no sé, ya habían ocupado un micro, no sé cómo era así, no dejé de chupar, claro. que era lo más grande, fue provincial. Y la bandera, ¿viste? Iban mujeres, me acuerdo, tenía una barrita de mujeres que eran seguidoras. En esa época sería una epopeya llegar me imagino mucha gente de Oriente tan lejos del pueblo, en esa época que era difícil llegar hasta Desarrollo, ¿no? Porque había que ir por el camino de tierra, eran viajes largos. Y sí, calcula que vos acá salía el camino de tierra y llovía, yo lo único que tenía Fito que siempre llegaba él, ¿viste? Lloviera lo que lloviera, siempre llegaba. Iba acá a Copetón, a Lincalé, San Francisco, no sé qué era que hacía, y después iba a Desarrollo. Claro. No, y ese viaje de camión, igual que el colectivo. El colectivo salieron después de ellos porque iban más. El colectivo era más ligero que el camión. Claro. Pero el colectivo iba lleno. Partidos lindos. Un partidazo. Y tenía iluminación, viste que era en esa época. Sí, no había mucho. Claro, tenía iluminación y me acuerdo que nosotros, la hinchada de Quequén, le dio justo contra las torres de la luz, ¿viste? Colgado, nosotros allá arriba. Hay fotos de hay fotos de gente colgada. Hay fotos, sí. Ustedes.
para cerrar esta primera parte de 2 programas sobre la epopeya del Quequén entre los años 58 y 60 y, especialmente, para marcar lo que movilizaba esa pasión, vamos a cerrar el programa con una nota del diario La Hora de Tres Arroyos que retrató cómo vivía los partidos la hinchada del Quequén y cómo jugaban sus jugadores. Pero antes vamos a ponerle un contexto a esa nota. El Quequén inició el Campeonato Provincial de Clubes de Campeones primero el 29 de noviembre de 1959, cuando goleó en cancha de Huracán de Tres Arroyos 4-2 a Rivadavia de Necochea. Luego le ganó en el mismo estadio 2-1 a Rosario Puerto Belgrano de Punta Alta. Más tarde triunfó en el recordado viaje a Zárate cuando le ganó 1-0 a Defensores Unidos y, por las semifinales de ese torneo provincial, goleó 5-3 a Ramón Santamarina de Tandil, en un partido muy atractivo, jugado el 13 de diciembre en cancha del Nacional, en el que Quequén perdía 2-0 y bajo una lluvia torrencial le terminó ganando 5-3 al equipo de las Sierras. Una semana después, el 20 de diciembre del 59, Quequén terminó ganando el campeonato provincial al vencer en cancha del Nacional 2-0 a Deportivo de La Plata. Pero bueno, más allá de hacer un pequeño resumen de lo que fue el campeonato provincial, como les dije, concluimos el primer programa de una serie de 2 sobre lo que fue la epopeya del Quequén entre el año 58 y el 60, con lo narrado por el diario La Hora tras la semifinal del provincial jugada en Tres Arroyos en un partidazo que terminó 5-3 a favor del Quequén. En el próximo Desde el Puente nos centraremos especialmente en la final y les adelanto que además de compartir muchas notas con personas que estuvieron viendo el partido en el Estadio del Nacional, logramos realizar una entrevista con uno de los 22 protagonistas que entraron a la cancha ese día. La barra seguidora. Una vez más, la gran bandera auriazul del Quequén estuvo extendida de punta a punta, mostrando gallardamente su seda, a la manera que es común en los estadios, es decir, junto a la alambrada olímpica y antepuesta a la gente tribunera dicta. Ya se sabe que se la está viendo desde la primera contienda por el campeonato de los campeones. Incluso se la llevó al lejano Zárate. Y cierto es que todo ello es indicador de que el equipo sigue marchando en triunfo, vale decir, a la manera de los grandes equipos. Pero la legión que anteayer le legó a las gradas de los aurinegros para alentar a sus muchachos dio una nota que había faltado en todas las jornadas anteriores. Y fue así, porque esta vez entonó ya su característico estribillo a los sones de clarines y de bombos, sin que haya faltado la estridencia de alguna matraca. Pero eso no fue todo. Cuando arreciaba la lluvia y cuando se vio a algunos abrir sus paraguas, a otros aguarecerse bajo las lonas, ya no poco cubriéndose hasta con diarios, esa legión, lejos de llamarse a silencio, puso acento más agudo a su canto. No claudicó el bombo y el clarín pareció algo así como alentando a la clarinada del triunfo. Tan grande era el alborozo que cuando Omar Villar sacudió las piolas del marco de Pastor y dio rienda suelta a su frenesí, escaló la alambrada e irrumpió en el campo. Y eso que todavía faltaba algo para la pitada final. La del Quequén es de esas barras estoicas, seguidoras, no la detiene la distancia. El caso de Zárate lo dice. Como tampoco el aguacero más intenso y obstinado que sea. Y tiene que ser así, desde luego, porque como lo hemos visto muchas veces y lo seguimos viendo, el equipo es de esos que también juegan a punta de corazón. Iba perdiendo por 2-0. Lejos de acoquinarse, dio la gran levantada. Empató en solo 2 minutos. Luego sacó a relucir toda su envergadura y por momentos, ya se sabe, caminó sutilmente, coreográficamente si se quiere. Ya finalista de la provincia. ¿Será en ella el campeón de los campeones? Puede ser, ¿eh? ¿Por qué no? Información del Honorable Consejo Deliberante. La regulación de los cuatriciclos establecida por el Consejo Deliberante y de la que ya se habló antes en este programa, además señala que a los conductores de cuatriciclos, triciclos y UTV se les exigirá el uso correcto del casco homologado, el comprobante de titularidad de dominio mediante cédula, certificado o título, la licencia nacional de conducir habilitante para la categoría respectiva del vehículo y también serán exigidos el comprobante de seguro obligatorio vigente, como así también deberán transportar la cantidad de personas indicadas por el fabricante. Auspició este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. Pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero,
amado amor, amor. Juzgas porque es hermosa